Todos hemos sentido dolor, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente el dolor? ¿Es solo una sensación? ¿Una señal de alerta? ¿Una experiencia emocional? ¿O todo eso junto? En odontología, el dolor no solo es un síntoma, es muchas veces la principal razón por la que un paciente entra al consultorio. Y para comprenderlo, no basta con saber qué duele, es necesario entender cómo se produce, cómo viaja, cómo se percibe y por qué en algunos casos se vuelve crónico o insoportable. Yo soy Elidet Gallardo y en este video vamos a recorrer el mundo del dolor desde todos los ángulos. Así que si sientes que el tema del dolor es un enredo, quédate porque en este video armaremos el rompecabezas completo. Comenzaremos explicando qué es algología. Es la rama de la ciencia médica encargada de estudiar el dolor. Tiene un enfoque multidisciplinario que combina diferentes técnicas para mejorar el bienestar y la calidad de vida del paciente. Además, se encarga de identificar la causa del dolor y la aplicación de tratamientos efectivos. Una vez conociendo esta definición, ¿qué es el dolor? A continuación lo veremos. Es una respuesta multifactorial y multidinámica relacionada con un daño ístico real o no, causa una experiencia sensorial y emocional desagradable y protege al organismo del daño, posibilitando su supervivencia. Siempre es subjetivo y se describe en términos de tal lesión. Genera una respuesta neuropsicoinmunoendocrina como mecanismo de defensa. Además, la intensidad del dolor no siempre es directamente proporcional al daño, ya que no es un sistema lineal. De acuerdo a su temporalidad, el dolor se clasifica en dolor agudo. Desencadena la lesión de tejidos relacionado a causas postraumáticas, infecciosas, quemaduras y postquirúrgicas. Dolor crónico. Es el resultado de un proceso patológico de larga evolución con inicio gradual, progresivo y grave. Dolor nociceptivo. Es debido a la estimulación de nociceptores. Podemos tener somático, que es dolor localizado en piel o hueso, o visceral, que es un dolor difuso o sordo presente en órganos internos. Dolor neuropático, lesión en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Dolor psicológico, no existen bases físicas con evidencia psicopatológica. Dolor psicógeno, es un desorden caracterizado por dolor severo y prolongado para el cual se evidencia un componente psicológico más que una base física. El dolor se localiza en una o más zonas del cuerpo, provocando malestar clínico significativo o deterioro social, laboral y personal. Dolor recurrente, dolor que se presenta en episodios volviendo a aparecer en intervalos libres de dolor. Y dolor incidental, que es la exacerbación del dolor de forma súbita y transitoria. Aparece sobre la base de un dolor de fondo persistente que normalmente es estable y controlado. En otras palabras, es un dolor agudo ubicado dentro de la cronicidad de un dolor. Antes de seguir con el video, es importante tener en cuenta el glosario básico para comprender este tema en su totalidad. Comenzaremos explicando algia, que es la presencia de dolor. Es un sufijo comúnmente utilizado para nombrar, identificar y clasificar distintos tipos de dolor localizados o específicos. Alodinia es la presencia de dolor a estímulos que normalmente no desencadenan dolor. Constituye un marcador clínico en la disfunción neurosensorial. Un claro ejemplo es el roce de la ropa o un ligero contacto sobre la piel. Analgesia es la ausencia de dolor ante un estímulo doloroso. Es un estado fisiológico o inducido médicamente en el que se inhibe o elimina la percepción de dolor. Permite que el paciente permanezca despierto o parcialmente consciente mientras se controla el estímulo doloroso. Anestesia es la ausencia de sensibilidad. Tiene el objetivo de inducir un estado de insensibilidad parcial o total con o sin pérdida de conciencia de forma controlada y reversible. Utiliza fármacos aplicados por profesionales en anestesiología. Anestesia dolorosa es un dolor espontáneo en una región ya anestesiada. Disestesia, sensación anormal y desagradable, es la alteración sensorial caracterizada por la percepción anormal y desagradable a estímulos táctiles, térmicos o dolorosos. Puede manifestarse como una sensación de hormigueo, quemazón o dolor incluso ante estímulos leves o en ausencia de estos. Hiperalgesia, respuesta más intensa a un estímulo doloroso.
Es el aumento de la sensibilidad al dolor y reacción externa al mismo. Se presenta al existir un daño en los nervios o cambios químicos en las vías nerviosas que participan en la percepción del dolor. Las personas con hiperalgesia pueden experimentar dolor extremo, aunque la lesión o afección médica no haya empeorado. Hiperpatía, síndrome doloroso por repetición del estímulo. Es un síndrome doloroso caracterizado por una reacción anormalmente dolorosa a estímulos, especialmente a estímulos repetidos. Hipoalgesia, disminución de la percepción de dolor. Es una disminución de la respuesta dolorosa a un estímulo normalmente doloroso, ya sea táctil o térmico. Parestesia, sensación anormal espontánea o provocada. Se relaciona con un hormigueo, disminución de la sensibilidad y sensación de hinchazón. Umbral de dolor. Se define como el nivel de intensidad de un estímulo que una persona percibe como doloroso el 50% de las veces. Es decir, es la intensidad mínima a partir de la cual un estímulo se considera doloroso. Es importante no confundirlo con la tolerancia al dolor, ya que esta es la intensidad máxima de dolor que somos capaces de soportar. El dolor existe desde la antigüedad, por lo que es necesario comprenderlo desde todas las perspectivas posibles. Sabiendo esto, ¿cómo es el dolor de acuerdo a la Biblia hebrea? En la Biblia hebrea, el dolor forma parte de la condición humana, una experiencia que puede interpretarse como un castigo, corrección, prueba o lamento, pero también podría verse como un camino hacia la esperanza, fidelidad y restauración. En la Biblia se pueden interpretar 5 tipos de dolor. 1. Dolor físico y existencial. En Génesis 3, 16 al 19, aparece como parte de la fragilidad humana, donde el dolor en el parto y el trabajo arduo durante este son consecuencias del pecado. Por otro lado, en Isaías 1, del 5 al 6, describe el dolor como enfermedades, guerras o calamidades. 2. Dolor como prueba o disciplina. En muchos textos se plantea que el sufrimiento puede ser una prueba de fe o un medio de corrección divina. Por ejemplo, en Proverbios 3, del 11 al 12, el sufrimiento aparece como disciplina de Dios hacia los que ama, similar a la corrección de un padre. 3. Dolor colectivo del pueblo. Gran parte de la Biblia hebrea muestra el dolor como una experiencia histórica, la esclavitud en Egipto y el exilio en Babilonia, por mencionar algunos ejemplos. Se interpreta como una consecuencia de la desobediencia, pero también como una oportunidad para volver al camino de Dios. 4. Dolor expresado en la oración y la poesía. Los salmos son un claro ejemplo en donde se nos presenta el dolor como lamento, clamor y súplica, pero casi siempre acompañados de esperanza y liberación. Aquí el dolor no se oculta, sino se reconoce y verbaliza con Dios como parte de una relación con Él. Y 5. Dolor con esperanza de redención. Aunque el dolor es real, la Biblia hebrea lo presenta dentro de una narrativa esperanzadora, donde Dios promete consuelo y renovación espiritual. ¿Y Descartes qué proponía acerca del dolor? En 1596, Descartes propone por primera vez un planteamiento racional del dolor. Explica que es un mecanismo de defensa y que al tratarlo se genera una interferencia que provoca problemas en el diagnóstico. Propuso un modelo fisiológico mecanicista en donde estímulos externos traccionan fibrillas nerviosas que abre un poro en el cerebro, y es aquí donde los espíritus animales provocan una retracción en el cuerpo. Se explica que este planteamiento representa una dualidad entre una percepción del alma y una reacción física del cuerpo. De igual manera, es importante conocer la epidemiología del dolor. A continuación se presentan los datos. 30% de la población refiere un dolor en los últimos días. 8% sufre de dolor neuropático. 33% de las personas que sufren dolor tienen problemas familiares. El dolor en piernas tiene una prevalencia del 33%, el dolor de cabeza de un 20% y el dolor de espalda de un 12%. La frecuencia del dolor aumenta con la edad. En personas mayores a 65 años aumenta un 42%. El dolor de huesos se presenta en un 48%. Aproximadamente el 60% y 80% de los pacientes no están satisfechos con el tratamiento. Se presenta dolor crónico del 25% al 40%. 29% presenta depresión por dolor por al menos 7 años. El dolor localizado puede ser causante multideterminado. ¿Sabías que en 1803 se aísla la morfina del opio?
El farmacéutico alemán Friedrich Serturner aísla la morfina por primera vez separando un alcaloide de una planta. Años después, se comienza a comercializar su uso y con la intervención de la jeringa hipodérmica se popularizó su uso, permitiendo su administración directa. 44 años después derivaría la aspirina. El dolor está constituido por 3 componentes que tienen la finalidad de comunicar el dolor de manera más efectiva. Encontramos al componente sensorial discriminativo. Está relacionado con los mecanismos neurofisiológicos de la nocicepción. Detecta el estímulo, su naturaleza y sus componentes espaciales. Nos permite percibir y describir cómo y dónde duele. Afectivo. Dimensión emocional y de bienestar que incluye sentimientos desagradables como la tristeza, ira, desesperanza y el deseo de evitar la experiencia dolorosa. Se relaciona con el sufrimiento y la motivación para escapar o enfrentar el dolor. Cognitivo. Procesos mentales que dan significado y forma a la experiencia del dolor. Es subjetivo y puede modular la intensidad percibida y las respuestas conductuales ante el dolor. Se relaciona con la atención, anticipación, interpretación, valores atribuidos a dolor, conocimiento previo y el contexto. Con la finalidad de explicar el origen del dolor se han propuesto diferentes teorías. La primera es la teoría de la compuerta. En esta, los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso, evitando que la sensación de dolor viaje hacia el sistema nervioso central, por lo que la estimulación no nociva tiene la capacidad de suprimir el dolor. En 1894 se propuso la teoría de la especificidad. Aquí, el dolor es generado por los receptores específicos encargados de transportar hacia el cerebro la información del dolor como si fueran cuerdas que vibran al ser estimuladas. Propone que el dolor es una sensación independiente que cuenta con sus propias terminaciones nerviosas, es decir, nociceptores, que al activarse envían impulsos a centros cerebrales específicos para crear la percepción del dolor. Finalmente, tenemos a la teoría del patrón específico. En esta se considera que el dolor es provocado por un exceso de estimulación periférica, lo que produce un patrón de impulsos nerviosos interpretados centralmente como dolor. Estos patrones espaciales y temporales de impulsos nerviosos son los encargados de controlar la conducción del dolor más que las rutas de transmisión. Con la finalidad de comprender en su totalidad el dolor, es importante considerar los siguientes procesos. Desaferentación. Es el proceso patológico donde existe pérdida de aferencias al sistema nervioso central, lo que incrementa la actividad de las neuronas del asta dorsal, provocando descargas continuas e intensas sin la presencia del estímulo. Cuando hay pérdida de aferencias primarias periféricas, se inicia un mecanismo que trata de compensar dicha pérdida. Aquí, las aferencias adyacentes tratan de cubrir el área deficitaria. Una de las principales causas de la desaferentación es el daño al nervio, aunque igual puede ser causado por algún trauma o herpes. Desmielinización. Es la presencia de sitios anormales de activación específica a lo largo de una fibra nerviosa. La causa más usual es la presencia de parches de desmielinización. Se percibe como un dolor paroxístico, lacinante o un choque eléctrico. Transducción. Se relaciona con el cambio de una energía en otra. Para el dolor, significa que una fuerza química, mecánica o térmica se convierte en un impulso eléctrico en los nervios. Conducción. Consiste en el envío de información del nervio hacia el sistema nervioso central, donde se somete a un proceso de selección, modulación y respuesta. Procesamiento. El cerebro procesa el mensaje en variables con ayuda de la memoria y el cerebelo. Modulación. El sistema nervioso central tiene la capacidad de mandar mensajes al sistema periférico en la segunda o tercera neurona con la finalidad de modular el mensaje doloroso. Ahora que conocemos el proceso de transmisión del dolor, es necesario saber cómo se evalúa. Es un proceso complejo, por lo que no es fácil convertir el dolor a una escala variable, objetiva y medible. Cuando el dolor se clasifica de acuerdo a su intensidad, es importante considerar que nos basamos en la información aportada por el paciente y que ésta es siempre subjetiva. De acuerdo con la escala visual analógica EVA, se representa como una línea horizontal con anclajes en ambos extremos que van desde la ausencia de dolor hasta el dolor inimaginable. En función a la puntuación obtenida, hablaríamos de dolor leve, puntuación menor a 4, moderado, puntuación de 4 a 6. Intenso, puntuación mayor a 6.
Otra forma efectiva de evaluar el dolor es mediante el cuestionario McGill. Este consta principalmente de 3 clases de descriptores de palabras: sensoriales, afectivos y evaluativos, que los pacientes utilizan para especificar lo más posible la experiencia de dolor. También contiene una escala de intensidad y otros aspectos para determinar las propiedades de la experiencia dolorosa. Fue diseñado para proporcionar medidas cuantitativas del dolor clínico que puedan tratarse estadísticamente. Consta de una historia clínica en donde se recaban los datos del paciente, antecedentes, diagnóstico y tratamiento. También toma en cuenta la intensidad del dolor en una escala numérica. Y características. Consta de 66 características que miden el funcionamiento físico, su rol social, la salud mental y emocional, el autoestima y el seguimiento de funciones laborales, el sueño, entre otros aspectos. Luego de la aparición del dolor se puede generar un círculo vicioso del dolor. Este aparece con una molestia, ya sea muscular, articular o nerviosa, provocada por una mala postura, estrés acumulado o sobreesfuerzo físico. Si esta molestia no es atendida de manera adecuada, se intensifica y posteriormente se convierte en un patrón doloroso que afecta progresivamente el sistema musculoesquelético. Una vez que el dolor se vuelve constante, se limita el movimiento y se reduce la actividad física, lo que provoca una pérdida de masa muscular, lo que a su vez genera más rigidez, dolor y dificultad para recuperar el movimiento normal del cuerpo. Igualmente, se ve afectado el ciclo del sueño, lo que interfiere en la capacidad de los tejidos para regenerarse, perpetuando el proceso inflamatorio y retrasando la recuperación. Existe una regla mnemotécnica utilizada para evaluar y describir las características de un dolor de manera estructurada. Alicia. Aparición, localización, irradiación, características, intensidad y agravantes o atenuantes. Aparición. Responde a la pregunta ¿cuándo inició el dolor? Localización. Responde a la pregunta ¿dónde se encuentra el dolor? Irradiación. Responde a la pregunta ¿el dolor se dispersa a otro sitio? Características. Describe el tipo de dolor. Intensidad. Es una escala visual analógica del dolor. Y los agravantes o atenuantes responden a la pregunta ¿el dolor aumenta o disminuye con algo? El decálogo del dolor es un conjunto de 10 principios que tienen como objetivo mejorar la comprensión, el manejo y tratamiento de dolor mediante un enfoque que considera la integridad del paciente, la implicación de los profesionales de salud y la concientización de la población en general. El decálogo incluye: 1. No se juzga, se comprende. 2. No se censura, se evalúa. 3. No es un síntoma, es una enfermedad. 4. No es un estímulo, es una percepción. 5. No se ignora, se atiende. 6. No se mira, se observa. 7. No se recrimina, se mesura. 8. No se minimiza, se afronta. 9. No se sufre, se previene. Y 10. No se silencia, se comunica. Para abarcar la totalidad del tema es importante comprender los siguientes conceptos. Despolarización. Es la disminución del valor del potencial de membrana en una célula. El potencial de membrana de una neurona en reposo es de menos 70 milivoltios. Este potencial se genera debido a la bomba sodio-potasio que extrae en forma activa 3 iones de sodio desde el interior hacia el exterior, mientras que introduce 2 iones de potasio consumiendo un ATP. Esta interacción de iones da como resultado que al interior de la célula existan más potasios y al exterior más sodio y cloro. Sinapsis. Es el proceso de comunicación entre neuronas que transmite información dolorosa desde la periferia hasta el cerebro. Es aquí donde el estímulo se percibe como una sensación desagradable. Este proceso implica la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica que se une a neuronas receptoras para continuar el impulso nervioso. La transmisión sináptica puede ser amplificada o atenuada por interneuronas y sustancias químicas como los opioides para regular la intensidad del dolor. Los nociceptores detectan los estímulos nocivos para el tejido. Las neuronas aferentes transmiten la señal del dolor a la médula espinal. Una vez en la médula espinal, las neuronas nociceptivas hacen sinapsis con otras neuronas. Es aquí donde se liberan los neurotransmisores necesarios para que la señal continúe su camino. Las neuronas de segundo orden cruzan la línea media y ascienden por haces específicos hacia el tálamo. Una vez que la información llega a la corteza cerebral, la señal se procesa y se experimenta como dolor,
lo que le permite al cerebro identificar su origen y ejecutar una respuesta de autodefensa. Conducción saltatoria. Es la propagación rápida de potenciales de acción a lo largo de los axones mielinizados de las neuronas. Los axones están recubiertos de mielina. Esta forma una vaina aislante, que es producida por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. El espacio existente entre cada vaina se llama nódulo de Ranvier. Implica el salto de los impulsos nerviosos entre nódulos de Ranvier sucesivos, saltando las regiones mielinizadas intermedias. Este patrón de transmisión acelera la velocidad de conducción del potencial de acción. Fibras A delta. Son mielinizadas, de diámetro pequeño y transmiten la información del dolor de forma rápida y corta, lo que causa una sensación de dolor aguda y localizada. Transmiten información nociceptiva tipo mecánica y térmica. Fibras C. Carecen de vaina de mielina, son amielínicas y tienen un diámetro muy reducido. Conducen la información del dolor más lentamente y dan como resultado un dolor sordo, persistente y mal localizado. Al ser polimodales se activan por varios estímulos y generalmente aparecen después del dolor agudo. Sustancia P. Provoca vasodilatación, aumento de la permeabilidad, activación de los mastocitos. Es un neuropéptido que actúa como neurotransmisor, neuromodulador y hormona en el sistema nervioso central y periférico. Está involucrado en la transmisión del dolor, la inflamación, la regulación del apetito, la motilidad gastrointestinal y las respuestas inmunitarias. Actúa principalmente a través de neuroquininas. Generan la percepción del dolor a través de la activación de los receptores NK1. Promueve la inflamación al provocar la vasodilatación y la liberación de sustancias inflamatorias como la histamina. Controla la sensación de hambre debido a su presencia en el hipotálamo. Puede aumentar la motilidad y la secreción en el tracto gastrointestinal y participa en la comunicación neuronal y modula la respuesta inmune. GABA. Es un neurotransmisor inhibidor del cerebro. Actúa calmando la actividad neuronal para reducir el estrés en el sistema nervioso. Es esencial para la modulación de la ansiedad, el sueño, la regulación muscular y función cognitiva. Suele unirse a otros receptores específicos en las neuronas para generar efectos calmantes. Disminuye la actividad de las neuronas, lo que reduce la probabilidad de que envíen señales químicas a otras células, originando un efecto calmante. Mantiene un equilibrio adecuado de señales cerebrales, influyendo en el estado de ánimo, ansiedad, sueño y tono muscular. Glutamato. Es un neurotransmisor excitador presente en el sistema nervioso central. Interviene en procesos como la memoria, el aprendizaje y la plasticidad sináptica. También actúa como precursor en la síntesis de otros aminoácidos. Facilita la comunicación entre neuronas al unirse a receptores específicos. Participa en el proceso de aprendizaje y memoria y controla la excitabilidad de las neuronas y el equilibrio entre excitación e inhibición en el sistema nervioso. Acetilcolina. Es un neurotransmisor presente en el sistema nervioso central y periférico. Puede modular la transmisión de señales de dolor mediante receptores específicos. Puede potenciar o inhibir las conexiones neuronales que transmiten la señal del dolor mediante la activación de receptores nicotínicos de acetilcolina. Las células nerviosas estimulan a las neuronas musculares provocando la contracción muscular. También desempeña un papel importante en procesos como la memoria, el pensamiento y el aprendizaje. Miotoma. Es un conjunto de músculos inervados por una raíz motora. Cada raíz nerviosa espinal controla un grupo específico de músculos. Si existe debilidad o parálisis, es signo de una posible compresión o daño al nervio espinal correspondiente. Dermatoma. Región de la piel inervada por axones de nervios sensitivos asociados con un ganglio sensitivo del nervio espinal al único nivel de la médula espinal. Son neuronas pseudomonopolares que transmiten contacto y dolor. Los 8 nervios craneales, a excepción del 1, los 12 nervios torácicos, los 5 nervios lumbares y los 5 nervios sacros tienen dermatoma. A veces, los dermatomas se encuentran sobrepuestos, lo que puede originar dolor referido. Los virus latentes en ganglios nerviosos, como herpes y varicela, causan dolor y erupción en el paso del dermatoma. Dentro de la cronicidad del dolor existen dos tipos de sensibilización, la periférica y la central. Sensibilización periférica. Es la reducción del umbral de descarga del nociceptor. Este cambio se puede dar como respuesta al daño tisular, lo que provoca la activación de mastocitos, linfocitos y plaquetas, la llamada sopa inflamatoria. La sustancia P
quininas, aminas, prostaglandinas, factor de crecimiento, ATP y patrones de esta sopa aumentan los canales de sodio y promueve el cierre de los canales de potasio en el nociceptor, lo que cambia el nivel del umbral haciéndolo más positivo. Esto genera un fenómeno de hiperalgesia, dolor espontáneo y alodinia. El dolor espontáneo puede ser producto de descargas ectópicas del propio nociceptor dañado. Un nociceptor sensibilizado como una respuesta normal a estímulos fisiológicos, pero aumentada a estímulos derivados de la inflamación, puede derivar en un dolor crónico. Sensibilización central. Si los impulsos nociceptivos son de gran intensidad o de mucho tiempo, se producen cambios en las neuronas del asta posterior, lo que facilita la transmisión del impulso nervioso nociceptivo. Se relaciona con la presencia de dolor en ausencia de un estímulo nociceptivo y a su vez con dolor crónico. Con el objetivo de modificar la intensidad de las señales del dolor antes de que lleguen al cerebro, existen dos sistemas reguladores, el ascendente y el descendente. Sistema regulador ascendente. Es una vía de información que se mueve desde el cuerpo hacia el cerebro o a un sistema de regulación que mantiene la conciencia y la alerta. Cuando el estímulo nociceptivo alcanza los centros supraespinales, ya sea en el tronco y el encéfalo, los mensajes llegan al sistema no hipotalámico. Este codifica la localización, duración e intensidad del estímulo y el sistema paleoespinotalámico regula aspectos motivacionales, emocionales y conductas del dolor. Sistema regulador descendente. Es una red neuronal del cerebro y la médula espinal. Modula la percepción del dolor, ya sea aumentando o disminuyendo esta percepción. Funciona mediante la proyección de señales desde el cerebro hacia la médula espinal. Es aquí donde se regula la transmisión de señales dolorosas. En otras palabras, una vez que fue procesada la sensación nociceptiva por el sistema nervioso central, las estructuras corticales, límbicas y tronco del encéfalo ponen reflejos y conductos adaptativos que permiten regular la intensidad de la entrada del estímulo nociceptivo a nivel espinal. Las zonas reguladoras se originan en la corteza, amígdala e hipotálamo. Estos núcleos envían proyecciones del tronco y médula. De esta manera se alcanzan las neuronas de la primera sinapsis del sistema aferente. La activación mediante morfinas de la sustancia gris periacueductal inhibe la percepción del dolor. De acuerdo a su origen, el dolor se clasifica en dolor referido, dolor que se percibe en una localización diferente al sitio del estímulo. Aparentemente se produce por una convergencia de impulsos aferentes de distintas áreas sobre una misma neurona. Este tipo de dolor se percibe en una zona inervada por un nervio distinto al afectado y que se origina al manipular la fuente primaria del dolor. Es siempre unilateral. Debido a la presencia de metámeros ubicados en la médula espinal, el cerebro puede confundir de qué nervio proviene la sensación dolorosa. Dolor irradiado. Es producto de la irradiación de una raíz nerviosa. Generalmente es producido por una compresión que se reproduce a distancia. Aparece en forma de hormigueo y adormecimiento. La molestia se percibe en todas las zonas que irradia el nervio, por ejemplo, el nervio ciático. Muchas veces depende de la postura, ya que ésta produce atrapamientos del nervio debido a hernias, huesos o lesiones y es inconstante. Dolor fantasma. Es la presencia de sensaciones dolorosas en extremidades o miembros ausentes. Suele ser más intenso en porciones distales. Aparece en el 80% de individuos con amputación. Puede aparecer inmediatamente después de la amputación o años después. Se manifiesta como un dolor palpitante con presencia de ardor y calambres. Es una reorganización cortical que detecta la incongruencia sensorial y motora por la falta de transmisión nerviosa hacia el cerebro desde el área amputada. No existe un tratamiento efectivo, por lo que se utilizan opiáceos para el dolor, electroestimulación y terapia de espejo. Con la finalidad de representar de manera visual y conceptual al dolor, se implementó el homúnculo de cortical. Este es una representación pictórica distorsionada del cuerpo humano basada en un mapa neurológico de las áreas y proporciones del cerebro humano dedicadas a procesar las funciones motoras y sensitivas. Los dedos de los pies se representan en la parte superior del hemisferio cerebral. Las áreas menos complejas se dibujan más pequeñas. Existe un homúnculo sensorial y uno motor. Las áreas más grandes en la representación son los labios, manos y pies. Con el fin de realizar un diagnóstico adecuado, es necesario conocer qué es el dolor pulpar. Este es un dolor visceral. Aunque se encuentre protegido por tejido mineralizado, su dotación nerviosa es parecida al de las vísceras.
El tejido pulpar no experimenta una extinción o muerte repentina, ya que sucumbe paulatinamente. La evolución de las condiciones pulpares se clasifican en pulpitis reversible, pulpitis irreversible y pulpa necrótica. Desde una perspectiva clínica, la pulpitis representa el diagnóstico más habitual asociado al dolor dental agudo, por lo que es necesario conocer los tipos de pulpitis. Existen dos tipos, reversible e irreversible. Pulpitis reversible. Es la condición inflamatoria de suave a moderada de la pulpa causada por estímulos nocivos en la cual la pulpa es capaz de retornar al estado no inflamatorio después de retirado el estímulo. Puede ser causado por cualquier agente capaz de dañar la pulpa, ya sea un trauma, descarga térmica, deshidratación excesiva de la cavidad, estímulos químicos, mala colocación de una amalgama. Dentro de los síntomas más comunes se encuentran dolor agudo relacionado con un estímulo específico que se alivia al retirar dicho estímulo y es más frecuente con alimentos o bebidas frías. Pulpitis irreversible. Es la condición inflamatoria persistente de la pulpa, puede ser sintomática o asintomática. Es causada por un estímulo nocivo y aquí la pulpa es incapaz de curación. Normalmente es causada por un estímulo dañino de largo tiempo de evolución, como las caries. Esta, al penetrar la dentina, causa una respuesta inflamatoria crónica, y de no ser retirada a tiempo, la respuesta crecerá con severidad hasta llegar a la pulpa. Con el objetivo de explicar el origen del dolor pulpar, se han propuesto las siguientes teorías. 1. Teoría del dolor dental o teoría odontoblástica. Propone que las prolongaciones odontoblásticas son las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones nerviosas de la pulpa. Los odontoblastos son células con altos requerimientos energéticos que claudican ante irritantes mínimos. Teoría de la inervación dentinaria. Se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite amelodentinario estimulados directamente las terminaciones nerviosas de la pulpa dental. Y teoría hidrodinámica. Postula que la causa principal del dolor dentinal es el rápido movimiento de fluido hacia el interior y exterior de los túbulos dentinales. Dependiendo de las variaciones de presión, la aplicación de estímulos táctiles o térmicos sobre la dentina expuesta, se origina la salida de fluido dentinal. La aplicación de frío origina la contracción del fluido. Esta reducción en el volumen tiene un efecto igual sobre la dentina que la evaporación. Ahora bien, para el diagnóstico del dolor pulpar, es importante realizar una historia clínica, exploración física y pruebas de sensibilidad. Para esto es necesario valorar sus características. Un dolor sordo sería un dolor crónico, un dolor punzante sería un dolor agudo, un dolor provocado sería sometido a un estímulo frío, calor o azúcar. Dolor espontáneo refleja mayor compromiso pulpar. Duración del dolor. Si desaparece al eliminar el estímulo en un tiempo menor a 10 segundos, representa un mejor diagnóstico. Para realizar un diagnóstico adecuado es importante conocer los diferentes tipos de dolor en la articulación temporomandibular. A continuación se presentan. Dolor ligamentoso. Es un dolor intermitente asociado a movimientos de traslación condilar. Puede aparecer contracción muscular protectora. El dolor ligamentoso puede aparecer debido a lesiones o golpes en la mandíbula, presencia de una anatomía particular en la articulación, pérdida del tono ligamentoso, bruxismo y estrés. Dentro de los síntomas más comunes se encuentran dolor, rigidez, chasquidos y dificultad para masticar o bostezar. Dolor retrodiscal. Dolor que se acentúa al apretar los molares o con movimientos homolaterales y disminuye al morder un separador que impide la intercuspidación en los molares. El dolor retrodiscal es la inflamación de tejido blando ubicado detrás del disco articular, lo que causa dolor y limitaciones en el movimiento mandibular. Existen diversas causas, aunque las más comunes se asocian al bruxismo, estrés, maloclusiones dentales, artrosis o lesiones traumáticas. Dolor capsular. Es la sensibilidad a la palpación directa al cóndilo. No se acentúa con movimientos de traslación, tampoco al apretar los dientes o morder un separador, y restringe el movimiento mandibular. Es una inflamación del tejido de la cápsula articular provocada por traumatismos o afecciones que comprometan a la articulación. Dolor artrítico. Es la sensibilidad y dolor a la palpación del cóndilo. Se acentúa con la masticación y al morder un separador en la zona contralateral y disminuye al morder un separador en la zona homolateral. Implica una inflamación y daño en la articulación temporomandibular, lo que genera dolor, rigidez, dificultad para masticar, limitación en el movimiento y desgaste en el cartílago. Anamnesis.
dolor de cabeza, sienes, cara y oídos, dolor al abrir la boca o masticar, crujidos o ruidos al abrir la boca o masticar, se le atasca o bloquea la mandíbula, rechina o aprieta los dientes de día o de noche, hay desgaste oclusal. La anamnesis es el proceso de recopilación de información médica que un profesional de salud realiza a través de una entrevista para obtener la historia clínica de un paciente. Tiene como objetivo recabar los datos personales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual y los antecedentes médicos, personales y familiares, para así poder establecer un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. De igual manera, es importante realizar una palpación adecuada de los músculos en la articulación temporomandibular con el objetivo de encontrar cualquier anomalía. ¿Cuáles son los músculos que palparemos? 1. Pterigoideo interno. El dolor se proyecta hacia las cejas, el maxilar, la mandíbula y profundamente hacia el oído. Al ser un músculo profundo, no puede ser palpado fácilmente con la boca totalmente abierta, por lo que se le pide al paciente que abra la boca ligeramente mientras deslizamos nuestro dedo índice al interior de la boca, dirigiendo la punta hacia la zona posterior del diente molar. Se avanza suavemente hasta encontrar el borde del hueso de la mandíbula en la parte interna, detrás de la última muela. Es aquí donde se sentirá el músculo como una cuerdecilla vertical. Pterigoideo externo. Se proyecta hacia el maxilar y la articulación temporomandibular. Al ser imposible su palpación, se explora su función al protuir la mandíbula y hacer oposición con la mano y movimientos de lateralidad con oposición. Digástrico. Se le pide al paciente extender la cabeza y levantar el mentón mientras nosotros presionamos con la yema de los dedos la zona submandibular. Macetero. Dolor referido hacia las cejas, maxilar superior e inferior, la capa profunda hacia el oído y la articulación temporomandibular. Es necesario apretar los dientes y palpar en las inserciones cigomáticas e inferior mandibular. Se le pide al paciente que apriete los dientes mientras nuestros dedos se colocan justo debajo de los pómulos y por encima de la mandíbula. Es necesario seguir la dirección del músculo desde el pómulo hasta el ángulo de la mandíbula, sintiendo su volumen y dureza. Temporal. Se le pide al paciente que apriete los dientes para que el músculo se contraiga y sea perceptible. Se utilizan las yemas de los dedos índice y anular para presionar suavemente sobre sus porciones anterior, media y posterior, realizando movimientos circulares mientras se buscan puntos de dolor o tensión. Para finalizar, realizaré una descripción del dolor más intenso que he vivido, englobando parte de los conocimientos adquiridos a lo largo del eje. Dolor de hígado. Era un dolor visceral, sordo y opresivo, ubicado en el lado derecho del abdomen, justo debajo de las costillas. Lo sentía profundo, como si el hígado empujara desde adentro. Aunque a veces era punzante, el dolor solía ser más constante y agotador. Respirar profundo lo empeoraba, así que prefería hacerlo lento y controlado. En una escala del 1 al 10, lo evaluaría con un 7. Al ser un dolor muy agobiante, me causaba náuseas, estrés y sudoración.